Continuamos con el tema 7. Hoy vamos a estudiar los cambios de variables en integrales dobles. Como ya habíamos visto en el tema 5, cuando hacíamos cambio de variables podíamos hacer que ciertas funciones que tenían una cierta simetría fueran más fáciles de dibujar. Por ejemplo, vamos a tomar este ejemplo de un anillo. Como tiene una simetría angular, va a ser muy sencillo utilizar coordenadas polares. Si por ejemplo este anillo es la zona donde tengo que integrar y es la región de integración, pues será más fácil parametrizarla si utilizo coordenadas polares que si utilizo coordenadas cartesianas. Entonces imaginaos que la función que está definida en esta región pues viene dada por x, y. Pues bien, si tengo que parametrizar esta región, pues seguro que me va a quedar una función de x, y que va a ser una función circular, que va a ser mucho más difícil de describir que si no utilizo las coordenadas polares. Ya sabemos que para transformar esta función en coordenadas polares, lo único que tengo que hacer es sustituir la coordenada x por r coseno de teta y por r seno de teta. Así que me va a quedar una función que va a depender de r y de teta. Vamos a ver que en integrales no únicamente tengo que cambiar la función, sino también tengo que cambiar lo que llamamos diferencial. ¿Y qué es el diferencial? El diferencial es el elemento que utilizamos cuando tenemos que integrar en cartesianas, sería d de x, d de y. Vamos a pensar un poco con el dibujo del anillo qué significa este d de x, d de y. d de x es un elemento muy pequeño de x, d de y también es un elemento muy pequeño de y. Así que este diferencial de y, este diferencial de x, pues va a representar el diferencial de y un lado del área y el diferencial de x otro lado del área. Y como esto es muy pequeño, pues básicamente dx por dy me va a dar el área de un cuadrado que es muy pequeño. Si ahora pasara a coordenadas polares, el diferencial no sería simplemente d de r, d de teta, sino que tiene que tener algo más. ¿Por qué? Igual que el diferencial aquí se interpreta como un área, el diferencial en polares también se tiene que interpretar como un área muy pequeña. Está claro que si yo me muevo en la dirección de r, ¿vale? Que es esta dirección de aquí, pues voy a tener un lado de área. Sin embargo, si varío un poco el ángulo, no me va a dar un lado. Para que me dé este lado, lo que tengo que hacer es multiplicar por r. Fijaros que ahora, si pensáis por ejemplo si os dibujáis este punto de aquí de r y este punto aquí, viene dado por la diferencia de r por el seno de teta en este punto y r menos r por el seno de teta en este punto. Y podéis ver que si el ángulo es muy pequeño entre ellos dos, si este punto está muy cerca de este punto, o dicho de otra forma, si este punto está muy cerca de este punto, la diferencia de los senos se puede describir como el diferencial de teta. ¿Vale? Así que r, que es este radio hasta aquí, por un diferencial pequeño del ángulo, me va a describir este lado de aquí. ¿Vale? Y ahora, si esto es muy pequeño y esto es muy pequeño, y hago la multiplicación, pues me va a dar un área muy pequeña que es r de r de teta. Entonces, en el ejemplo anterior, para una coordenada doble, lo que vamos a hacer es, primero cambiar la función, y vamos a cambiar las coordenadas x, y, las voy a sustituir por las nuevas coordenadas, que en este caso van a ser las polares. Y además también voy a sustituir el diferencial.
Entonces, en el diferencial, si lo tengo escrito en cartesiana, lo pasaré a polares, que ya hemos dicho que el diferencial en polares va a ser r de dr de teta. ¿Vale? Y este sería la forma que tendría la integral doble en polares. Y ahora fijaros que todo depende de r y de teta. Y después tendremos que escoger los límites de integración. En el caso del anillo, pues es muy sencillo. La integral con respecto de r va a ir desde el radio interior del anillo hasta el radio exterior del anillo. Y el ángulo pues va a ir desde 0 a 2π, ¿verdad? Para abarcar todos los puntos en cualquier radio dentro del anillo. Pues esta sería la forma que tendría la integral doble cuando integramos en una región que tiene esta simetría de angular. Vamos a hacer un ejemplo para que veáis mejor el potencial de hacer el cambio de variables a polares. Simplemente comentaros, antes de hacer este ejemplo, que este diferencial en principio lo hemos sacado de una forma muy intuitiva, interpretando cuánto sería un área en una región del espacio, utilizando coordenadas polares, pero existe una forma muy sistemática, muy fácil de conseguir cuánto valdrá este diferencial, que después vamos a comentar al final de clase. Vale, pues vamos a hacer el ejemplo que habíamos hecho en el último vídeo. Si recordáis, el último ejemplo era hacer la integral doble de una función que es este plano 2 menos x más y en el círculo unidad. Entonces esto lo que nos va a dar es un volumen entre el plano 2 menos x más y, que está por encima está en z positivos, y cuando integramos dentro de un círculo unidad que está en el plano xy. Si recordáis, esta era la figura que habíamos hecho, integramos alrededor del círculo unidad, que está descrito con este cilindro amarillo, y al integrar alrededor en esta región, pues vamos a obtener el volumen entre el plano y el plano xy, ¿vale? Que es el volumen que está aquí dentro del cilindro, que comprende entre el cilindro y el plano. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar las coordenadas polares. Pues bien, si tengo que utilizar las coordenadas polares, lo primero que tengo que hacer es poner la función que estamos integrando dentro del círculo. Pues la función que es el plano 2 menos x más y. Lo voy a sustituir y voy a utilizar las coordenadas polares. Así que x lo voy a cambiar por r coseno de teta y y lo voy a cambiar por r seno de teta. ¿Vale? Así que la función ahora va a ser 2 menos r coseno de teta más r seno de teta. Y ahora voy a cambiar el diferencial. El diferencial en cartesiano de x de y, el diferencial en polares va a ser r de dr de teta. Y ahora vamos a mirar los límites de integración. Como estoy integrando dentro del círculo unidad, pues voy a hacer la derivada, la integral con respecto de r, la voy a hacer desde 0 y 1. Y la integral con respecto de teta lo voy a hacer entre 0 y 2π. ¿Vale? Esta sería la integración dentro del círculo unidad. Ahora fijaros que esta integral de aquí es mucho más fácil de lo que nos quedaba anteriormente, no únicamente porque antes nos quedaban en los límites de integración con respecto a la otra variable, no sé si os acordáis, pero podéis mirar el vídeo anterior, sino que además también
las integraciones que nos van a salir van a ser mucho más sencillas. En particular, fijaros que si hacemos primero la integración con respecto de θ, pues bien, nos van a salir integrales del estilo las integrales del coseno de θ entre 0 y 2pi o el seno de θ entre 0 y 2pi, que corresponderá a este término de aquí y a este término de aquí. Vale, pues como el coseno va a ser una oscilación con un periodo de 2pi, pues sabemos que si integramos entre 0 y 2pi, pues en un lado de la oscilación la función está por encima del eje de x, del eje en este caso θ, entonces es positiva, mientras que en el otro lado de la oscilación hasta acabar el periodo va a ser negativo. Y la parte positiva y negativa son iguales, así que se cancela y va a ser 0. Y lo mismo para el seno. Si integráis el seno, pues sabemos que si dibujáis, pues va a ser una oscilación, y esto como es un periodo, vais a tener que la parte positiva de la función es igual que la parte negativa. Y entonces el área positiva y el área negativa se cancelan y nos da 0. Así que al integrar primero con respecto de θ, pues vamos a mantener las r's constantes, pues básicamente vamos a integrar el coseno de θ entre 0 y 2pi, sabemos que es 0, y el tercer término igual. Al integrar el tercer término me van a salir r cuadrado seno de θ, que al integrar con respecto de θ, pues simplemente tengo que integrar θ, que entre 0 y 2pi me va a dar 0. Así que el único que va a sobrevivir es el primer término, que es constante, que es 2. Pues bien, vamos a ponerlo explícitamente. Hacemos primero la integral con respecto de θ entre los límites 0 y 2pi, y después haremos la de r entre 0 y 1. Como ya hemos dicho, segundo y tercer término van a ser 0 al integrar con respecto de θ, y únicamente me queda 2, que la integración de 2 entre 0 y 2pi me va a dar 2pi multiplicado por 2, que es 4pi. ¿Vale? Va a ser 4pi multiplicado por r de dr. Y ahora tengo que hacer esta integral con respecto de r entre 0 y 1. Ahora la integral con respecto de r es r cuadrado dividido entre 2. Y al sustituir, pues me va a quedar un medio. Entonces 4pi dividido entre 2, pues me queda 2pi. Es exactamente el mismo resultado que obteníamos en cartesianas, pero fijaros que ahora todo el cálculo y lo hemos hecho muchísimo más rápido que utilizando cartesianas. Para que veáis el potencial de utilizar el cambio de variables en integrales que tengan esta simetría angular. También es muy útil para derivar muchas de las fórmulas que conocéis de áreas con una simetría angular. Por ejemplo, vamos a derivar la más famosa, que es el área del círculo. El área del círculo tiene una gran importancia en la historia de las matemáticas, que se derivó en Grecia, y fue muy difícil derivar que el área del círculo pues básicamente va a ser proporcional al radio al cuadrado multiplicado por esta constante que es pi. Pues bien, vamos a ver cómo calcular esta área ahora utilizando la integral doble. Sabemos que puedo calcular áreas con la integral doble si al integrar, pues básicamente integro la región de la cual quiero saber su área y la función la hago igual a 1. ¿Vale? Esto me va a dar el área de la región que estoy integrando. Ahora la región que quiero integrar, pues básicamente va a ser un círculo de radio r. Así que voy a pasarlo a coordenadas polares. Si utilizamos coordenadas polares, el diferencial, recordar que se cambia por r de dr de θ.
Y los límites de integración para R va a ser de 0 hasta el radio del círculo, que es R grande, y teta va a ser de 0 a 2pi. Veis que la función no depende solamente depende de R, así que podemos hacer primero la integral con respecto de teta y después con respecto de R o viceversa. Da igual el orden porque es fácil igualmente. Hacemos con respecto de R y entonces nos quedará R cuadrado dividido entre 2, que utilizando estos límites de integración me va a quedar R grande dividido entre 2. R cuadrado grande dividido entre 2. Y ahora derivo con respecto de teta. Como esto es una constante, pues me queda 2pi. Y me queda pi r cuadrado, que es la famosa fórmula del área de un círculo de radio r. Para acabar, lo que vamos a hacer es generalizar los cambios de variables en integrales dobles, que es muy simple. Casi siempre vamos a utilizar coordenadas polares y ya sabéis cuánto vale el diferencial en coordenadas polares. Pero imaginaros que queréis utilizar otro tipo de coordenadas y entonces ¿cómo obtendríamos ese diferencial? Que básicamente es lo que más cambia de una integral a otra. Pues bien, imaginaos que ahora no voy a utilizar unas coordenadas x, y, sino que voy a utilizar unas coordenadas u y v. Pues bien, si utilizo unas coordenadas u y v, significa que puedo poner la coordenada x en función de u y v y puedo poner las coordenadas y en función de u y v. O sea que dado una u y una v, pues puedo definir cuál es el punto x, y. Entonces cualquier punto x, y, si ahora sustituyo aquí t1 y por t2, pues también lo voy a poner como una función de u y v. Si tengo una integral doble expresada en una región R, que depende de las coordenadas cartesianas, pues pasándolo si hacemos este cambio de coordenadas a unas coordenadas u y v generales, pues lo que vamos a tener que hacer es primero cambiar la función de x, y a u y v utilizando estas transformaciones. Segundo, cambiar el diferencial, y el diferencial se va a poder poner como el valor absoluto del determinante de una matriz que se llama jacobiana, que aquí viene definido, por d de u de dv. ¿Vale? Entonces vamos a ver cómo se define la matriz jacobiana. Es muy simple. La matriz jacobiana se define como el primer término, la primera columna va a ser cómo varían las variables x, y, que en este caso es la función t1 y t2 en función de la primera variable, que es u. O sea, tengo que hacer la derivada parcial de u con respecto a x, que es t1, y con respecto a y, que es t2. Recordad que como estoy haciendo la derivada parcial con respecto de u, significa que estoy manteniendo constante la otra variable, que es v. Y en la segunda columna, ahora análogamente voy a hacer las derivadas parciales con respecto de v. De x, que es t1, y de y, que es t2. ¿Vale? Pues esta sería la matriz jacobiana. Una vez que la obtenemos, tendremos que hacer su determinante. Nos va a quedar un número que depende de u y de v. Y después hacemos el valor absoluto y este valor es el que tendremos que poner en la integral, multiplicando d de u y d de v. Y finalmente la región R, pues bien, está parametrizada en coordenadas cartesianas, pues ahora las tendremos que parametrizar en las nuevas coordenadas u y v. Y este sería el cambio más general para hacer una integral doble en estas coordenadas u y v. Vamos a hacer un ejemplo que no sea
con coordenadas polares. Vamos a hacer un ejemplo con unas coordenadas que son elípticas. Pues bien, imaginaros que os piden calcular el área de una elipse que viene definida por x cuadrado más y cuadrado dividido entre 9 igual a 1, ¿vale? Nos piden calcular el área de esta elipse. Eso significa que voy a tener que hacer la integral en la región definida en el elipse cuando la función vale 1 de dx de dy. Esta es la integral doble. ¿Vale? En esta región, que es la elipse, y me va a dar el área de la elipse. Fijaros que la elipse tiene semieje en la dirección de x igual a 1 y semieje en la dirección de la y igual a 3, porque recordad que era tenemos que poner el cuadrado de lo que divide a y cuadrado, o sea que es 3 elevado al cuadrado es 9. Ahora lo que vamos a hacer para hacer esta integral doble no es parametrizarlo con cartesianas, la ecuación de la elipse, sino lo que vamos a utilizar es una nueva parametrización que va a hacer este cálculo mucho más simple. Y el cambio de variables va a ser el siguiente. Vamos a sustituir x por r por el coseno de un ángulo y va a ser igual a 3 veces r por el seno del ángulo. Fijaros que es casi como las coordenadas polares, pero la diferencia es que hemos multiplicado por 3 la r en y. De tal forma que y siempre va a valer 3 veces más grande. Es como que distorsionamos la dirección de y de tal forma que nos adaptamos a la elipse. Así que si ahora sustituimos x y y en la función que tenemos que en la elipse, pues fijaros que me va a quedar r coseno del ángulo. Como es hasta al cuadrado, pues me va a quedar r cuadrado coseno del cuadrado. Y ahora y al cambiar a sustituirlo me va a quedar 9r cuadrado seno cuadrado. El 9 se va a ir con el 9 que está dividiendo y me va a quedar básicamente r cuadrado coseno cuadrado más r cuadrado seno cuadrado. Ahora saco factor común de r cuadrado y me va a quedar coseno cuadrado más seno cuadrado. Lo podéis hacer vosotros mismos en una hoja y veréis que ese coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1 y solamente os queda r cuadrado. ¿Vale? Así que esta región que estamos integrando en estas nuevas coordenadas básicamente depende exclusivamente de esta variable r que hemos definido. Y esta desigualdad, que es la desigualdad de estar integrando dentro de la elipse, pues la voy a poder escribir como r cuadrado más pequeño igual que 1. Así que ya tenemos parametrizada cuánto vale la región en las nuevas coordenadas. Ahora lo único que me faltaría hacer es calcularme cuánto valdrá el diferencial en las nuevas coordenadas. Pues bien, vamos a utilizar la definición de la jacobiana. Primero tengo que integrar, derivar con respecto de x, con respecto a una de las variables. Vamos a decir que u es r, ¿vale? Entonces en este caso va a ser derivar x con respecto de r y y con respecto de r. Derivamos x con respecto de r, pues x con respecto de r me queda coseno de teta. Y y con respecto de r me queda 3 seno de teta. Ahora hacemos lo mismo para la otra variable. Ahora t1 y t2 es xy y v va a ser el ángulo, que es teta. En este caso alfa. Pues bien, derivamos x con respecto de alfa, me va a quedar menos r seno de alfa. Y con respecto de alfa y me va a quedar 3r coseno de alfa. Y ahora lo que tenemos que hacer es hacer el determinante de la jacobiana
y el determinante va a ser el coseno de alfa por 3r coseno de alfa, es 3r coseno de alfa al cuadrado, menos, que con este menos se va a ir, 3r seno de alfa al cuadrado, que es este segundo término. Sacamos factor común de 3r, como ya he hecho aquí, y el coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa es 1 y me da 3r. ¿Vale? Así que el jacobiano sería el valor absoluto de este determinante, que en este caso siempre es positivo, porque el radio r siempre es una variable que está definida positiva. Fijaros que si no hubiera hecho estas coordenadas polares, sino que hay estas coordenadas elípticas, sino que voy a tener unas coordenadas polares, las coordenadas polares en vez de este 3, pues tendría un 1, porque x y y tendría el mismo radio r. Pues si esto es 1, fijaros que es muy fácil comprobar que si este valor es 1, pues en vez de quedaros este 3, pues os quedaría 1 y os quedaría r, que era lo que uno esperaría en coordenadas polares. Fijaros que en coordenadas polares, como habíamos comentado desde el principio, el diferencial de dr de θ va multiplicado por r. Pues bien, en coordenadas elípticas, ahora d de r, d de alfa, va a estar multiplicado por 3r, que es el jacobiano que hemos obtenido, ¿vale? El determinante del jacobiano. Pues ahora tengo que hacer la integral doble en la elipse. Entonces cambio el diferencial de dx, d de y por 3r, d de r, d de alfa. Y ahora tengo que poner los límites de integración. Entonces, la integral con respecto de r ya hemos dicho que va a ir de 0 hasta 1. Y la integral con respecto de alfa, como esta ecuación ahora en las nuevas coordenadas no depende de alfa, pues va a ser básicamente entre 0 y 2pi. Entonces integramos con respecto de r, también podríamos integrar primero con respecto del ángulo, es lo mismo, o sea, en este caso es muy sencillo. Vamos a integrar con respecto de r, y si integráis con respecto de r os va a quedar r cuadrado dividido entre 2 multiplicado entre 3, y entre los límites de 1 y 0 me va a quedar 3 medios. Y ahora hacemos la integral con respecto del ángulo, que es de entre 0 y 2pi, que me va a quedar 2pi, y el 2 del 2pi se va a ir con este 2 y me va a quedar 3pi. Y esta sería el área de la elipse dada por la ecuación x cuadrado más y cuadrado dividido entre 9, igual a 1. ¿Vale? Fijaros que coincide exactamente con la fórmula conocida del área de una elipse. El área de una elipse, recordad que es el semieje en la dirección de las x, que en este caso vale 1, el semieje en la dirección de las y, que en este caso vale 3, multiplicado por pi. Entonces es 1 por 3, 3, pi, 3pi, que es exactamente lo mismo que habíamos obtenido al integrar la elipse en con estas coordenadas elípticas. Pues con esto acabamos el tema de del cambio de coordenadas en integrales. Y el siguiente vídeo ya haremos integrales triples, que es básicamente conceptualmente es lo mismo que integrales dobles. No hay ninguna diferencia, simplemente que añadimos una variable más.